Buenos días, miércoles 27 de octubre. Y el título de la lección para el día de hoy es Juzgar justamente. Oramos. Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Bien. Ahora, Señor, que al estudiar y compartir la lección usted nos pueda dar sabiduría y que podamos hablar de acuerdo a su divina voluntad, Señor. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Realmente tú eres justo? ¿Haces justicia? Esa es nuestra lección, juzgas justamente. Como creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Pablo escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Después de todo, originalmente habíamos sido hechos a imagen de Dios, como dice Génesis 1:27. Una imagen que luego el pecado desfiguró, y como vimos cuando Moisés habló del poder y la majestad de Dios, también dijo que Dios no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo. Lee los siguientes pasajes de Deuteronomio. ¿Cuál es el tema común entre ellos? Leemos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 27:19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, el huérfano, la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres, los marginados no tengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos que quienes tienen dinero, poder y conexiones. No importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes, o lo que sea, la realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí. Esta justicia o injusticia que está en todas partes no debe cometerse en Israel. Entre el pueblo de Dios, los que le representaran es ante el mundo. En cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley en el antiguo Israel. Pero esto va más profundo en un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Ellos sabían quién era el Dios verdadero, tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Eso está bien, pero en definitiva, ¿de qué servía todo eso si maltrataban a los débiles y a los pobres de entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos. Leemos en Amós 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós 4:1. Oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Amós 5:11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís el carga de trigo y edificáis casas de piedras labradas, mas no la habitaréis,
plantáis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Isaías 3, 14 y 15. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías 10:2. Para apartar de juicio a los pobres y para quitarle el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Jeremías 2:34. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No la hallaste sin ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices. ¿Qué dicen los profetas que reflejan lo que el Señor había advertido sobre el antiguo Israel? Estas palabras, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Y en el comentario leemos: Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor y le anunció el nombramiento de los 70 ancianos. Las instrucciones que el gran jefe le dio a estos hombres escogidos podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos modernos. Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio. Hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 1, 16 y 17. Es extraño que profesos cristianos hagan caso omiso a las enseñanzas claras y positivas de la palabra de Dios y no sientan remordimiento de conciencia. Dios coloca sobre ellos la responsabilidad de cuidar del infortunado, el ciego, el cojo, la viuda y el huérfano, pero muchos no hacen el menor esfuerzo por tenerlo en cuenta. A fin de salvar a los tales, Dios frecuentemente los pone bajo la vara de la aflicción y los coloca en situaciones similares a las que ocupan las personas que necesitaban comprensión y apoyo, pero que no le recibieron de sus manos. Dios considerará responsable a la iglesia como un cuerpo por la conducta equivocada de sus miembros. Si se permite que en cualquiera de sus miembros exista un espíritu egoísta e indiferente hacia el infortunado, Él ocultará su rostro de su pueblo hasta que cumplan con su deber y quiten el mal que hay entre ellos. Si cualquiera que profesa el nombre de Cristo representa mal a su Salvador, olvidándose su deber hacia el afligido, o si en cualquier forma procuran sacar ventaja de la lesión de los desafortunados, robándole así sus recursos, el Señor considerará a la iglesia responsable por el pecado de sus miembros hasta que hayan hecho todo lo que pueden para remediar el mal existente. Él no oirá la oración de su pueblo mientras el huérfano, el cojo, el ciego y el enfermo que están entre ellos se han descuidado. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Nadie, absolutamente nadie, recibe la santidad como derecho de primogenitura o como obsequio de parte de algún otro ser humano. La santidad es el don de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador llegan a ser hijos de Dios, son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Sus mentes son cambiadas, con visión más clara contemplan las realidades eternas, son adoptados en la familia de Dios y llegan a adquirir su semejanza, transformados por su espíritu de gloria en gloria. Después de albergar un amor supremo por sí mismos, llegan a albergar un amor supremo por Dios y por Cristo. Aceptar a Cristo como Salvador personal y seguir su ejemplo de abnegación, y aquí el secreto de la santidad. Interesante, ¿verdad? Miramos en nuestra lección hoy cómo Dios está preocupado por todos. Sí, se preocupa por ti, se preocupa por mí, por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? A Dios le dolía, sí,
le dolía que su pueblo sufriera. Y es por eso que ahí en Oseas capítulo 2 versículo 6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Sabes cuáles eran los pecados más grandes del pueblo de Israel? La injusticia, la crueldad, el incesto, disipación e idolatría. Y sabes que eso los orilló a hacer siempre todo lo malo. Sí. Y lo interesante es cómo Dios llama a Amós, un hombre que no es estudiado, un obrero, para que vaya y le hable al pueblo que se arrepienta de su mal camino, que haga justicia. Mas sin embargo, no se arrepintieron. Y también ahí en Amós 4:1, oí estas palabras, vaca de Basán, que estás en el monte de Samaria, que oprimís al pobre y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Sí, las mujeres habían orillado a los reyes, a los líderes, a hacer lo malo, como Acab. Se dejó dominar por Jezabel y hizo todo lo malo. Triste, ¿no? Dios no quería que su pueblo cayera en idolatría, en la avaricia. Pero ese fue un problema de Salomón. El poder lo hizo sentirse superior a todos y pensaba que él lo podía hacer todo a su manera. Sí, siempre pensamos nosotros a nuestra manera, buscando la forma como nosotros podemos sacar productividad, dinero, cómo podemos nosotros vivir mejor, siempre pensando solo en nosotros. Y también lo que leemos en el capítulo 5 versículo 11: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis de su vino de ellas. ¿Sabes? Muchas veces cuando leemos toda la historia de Salomón, Salomón cobraba impuestos y los pobres tenían que pagar impuestos todos. Y si producías un poquito de trigo, pues ese poquito de trigo tenías que pagar. Y a veces es difícil, ¿no? Cuando eso es todo tu sustento, que con sacrificio labraste la tierra, mas sin embargo, Salomón todo eso lo llevó a enriquecerse. Y muchos reyes hicieron lo mismo, enriquecerse. Y se olvidaban de los pobres, se olvidaban de las viudas. Cuando tú lees el libro de Ruth, encuentras cómo Boaz dejaba producto ahí para que las viudas, los huérfanos pudieran ir y recoger un poco de eso. Eso es lo que pedía a Dios, justicia. Mas sin embargo, miramos que muchos no lo hicieron. Y cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 34, es donde queremos comentar un poquito. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. No las hallaste en ningún delito, y sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente de cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. ¿Te acuerdas de la historia de Manasés? Manasés, un rey que hizo todo lo malo. Hizo todo lo malo. Lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Él hizo todo lo malo. Arrastró a la idolatría al pueblo de Judá y a Jerusalén. Es más,
No solamente eso, sino que él mataba a los que estaban en contra de él. Aquellos profesos cristianos de ese momento, aquellos fieles, muchos tenían que morir. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Cuando fue a Herodes, y porque le dijo la verdad, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó por decir la verdad? Él no dijo ninguna cosa mala. Él dijo que no le era lícito meterse con la mujer de su hermano. Y a causa de eso tuvo que morir. Y en el tiempo de Manasés muchos justos murieron por decir la verdad, por vivir en la verdad, porque tenían que impartir juicio, decir la verdad. Por eso que cuando te nombran por juez tienes que hacer justicia. Por eso miramos que como Moisés tenía 70 ancianos, esos 70 personas que eran justos para impartir justicia a todo el pueblo. No importaba quién era. Y entonces cuando nosotros leemos el libro de Levítico, nos damos cuenta, Levítico, Números, y Deuteronomio, nos damos cuenta cómo ese juicio tenía que ser. Se abría una investigación para saber si era cierto o no. No te podían llevar a la cárcel si antes no se hacía un juicio. Pero en muchos lugares, por ejemplo en México, no andan buscando culpable, andan buscando quien la pague. Y eso no es justicia. No puedes castigar a alguien inocente. Y sabes que ha pasado también aquí en Estados Unidos. Hay muchas personas que han ido a la cárcel siendo inocentes. El otro día que leyendo la noticia de este personaje que 15 años en la cárcel y era inocente. Después le pidieron perdón y pensaban que así se soluciona todo. Triste, ¿no? Nos damos cuenta con Salomón que hizo lo malo. Y Manasés ahora, este rey que fue puesto como rey por Dios, hizo todo lo malo, apartó al pueblo. Pero lo interesante es de cuando él es llevado cautivo, cuando ya no hay salida, él se arrepiente. Pero antes había hecho lo malo. ¿Sabes cómo los mataban? Con serrucho, los partían en 2, en 3, en 4, con serrucho. Vivos los agarraban a la mitad. Así mataron a Isaías. Ahora a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo será esa convivencia en el cielo? Que Manasés en todo eso malo que hizo y va a convivir con los justos en el cielo. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero el poder de Dios es grande. Su hijo de Manasés hizo todo lo malo. Y aunque Dios lo había puesto, solo duró 2 años. Y ahora viene otro rey, el nieto. Y aunque era de solo 8 años, él hizo todo lo bueno. Entonces miramos que Amón anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y ellas adoró y dejó a Jehová su Dios, el Dios de su padre. Lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 21, 21 y 22. Y nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó el pecado. No se le permitió al perverso rey reinarse mucho tiempo, más que 2 años. Y fue muerto en el palacio por sus propios siervos. Y ahora, ¿sabes? ¿De qué le sirvió todo el dinero, el poder? No disfrutó de nada. Es por eso dijo que tú vas a plantar viña, vas a tener casa, pero no vas a comer de eso, no vas a vivir de eso, porque Dios es justo. Y ahora Dios pone a Josías, y lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, la historia. Y entonces Josías hace lo bueno, justicia. Eso es lo que pide Dios, que hagamos lo bueno ante Él. A veces nos cuesta hacer lo bueno, porque nuestro corazón le gusta hacer lo malo, pero necesitamos cambiar.
Muy pronto llegará el tiempo de la persecución. Muy pronto tendremos que decidir si realmente somos cristianos o no. Ahí se va a saber. Así como Isaías y todas estas personas que hicieron lo bueno y tuvieron que dar su vida. Muchas personas anduvieron huyendo en cuevas, viviendo en las montañas. Pero cuando Josías hace un cambio en el reino, todos ellos regresan y dan gloria a Dios. Puede ser que estés pasando por momentos difíciles, que te han acusado por algo que tú no hiciste. Puede ser, sucede, porque los tiempos, a pesar de que pasaron tantos años, sigue sucediendo lo mismo. No hay justicia. Solamente hasta que venga Cristo habrá justicia. Mientras tanto nos toca vivir y saber decidir entre lo bueno y lo malo. No tengas miedo. Dios está en el control de todo. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Ponemos nuestra vida en sus manos. Denos sabiduría para hacer lo bueno, Señor, ante sus ojos. Gracias por escucharnos. Todo esto, por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana si así Dios nos los permite. Bendiciones.